Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer el trabajo de Susana Jar, de Marta Turok, aquí por el espacio. Nos parece que la solidaridad es una expresión de seres humanos y por eso el agradecimiento. Como comunidad de Tlahuitoltepec nos vamos a permitir leer el pronunciamiento respecto de la blusa de Tlahuitoltepec. Pronunciamiento de la comunidad indígena de Tlahuitoltepec, perteneciente al pueblo Ayuk, estado de Oaxaca, México, relacionado con el plagio de la blusa típica, 1 de julio del año 2016. Tlahuitoltepec es una de las comunidades indígenas que conforman el pueblo Ayuk o pueblo Mije. Dicha comunidad se ubica al noreste de la ciudad capital del estado de Oaxaca. Los rasgos culturales, políticos, sociales y espirituales de esta comunidad se explican a través de los siglos de historia y de manera particular en la relación de la gente con la naturaleza, en la que todas las entidades naturales tienen vida y cumplen funciones que posibilitan la vida en el mundo y en el cosmos. Entre la gente y los elementos de la naturaleza no existe la noción de propiedad. Nadie es dueño del agua, de las estrellas, del sol y la luna, del viento y de la noche, porque estos son elementos creados. Lo que la gente hace es solamente recrear mediante su trabajo los elementos y fenómenos de la tierra naturaleza. Esta noción particular del mundo es característica de las comunidades y pueblos de origen indoamericano. Los elementos gráficos bordados en la blusa de Tlahuitoltepec no son solo líneas rojas y negras que se cruzan, líneas que van y vienen, sino que expresan el sentido profundo de la vida de Tlahuitoltepec, alimentada de las plantas, del agua, de los astros, de la tierra, de los cerros y de la interacción entre las personas de la comunidad. Para Tlahuitoltepec y para las comunidades indígenas del país, el plagio de la blusa de Tlahuitoltepec por las empresas francesas Isabel Marant y Antic Batik constituyen hechos denigrantes, humillantes y de profundo racismo. Constatamos una y otra vez más que las comunidades seguimos en grave situación de vulnerabilidad y que no existen garantías y mecanismos que protejan la propiedad colectiva de los bienes tangibles e intangibles. En el litigio que ambas empresas francesas sostuvieron en el año 2015 en la Corte de París, Isabel Marant argumentó que el diseño original no pertenece a Antic Batik, sino a la comunidad de Tlahuitoltepec, ubicada en el estado de Oaxaca, México, y que ella no plagió el diseño, solo se inspiró. A pesar de lo dicho por Marant, nuestra comunidad reitera que el hecho constituye un plagio porque se está lucrando con el diseño gráfico de la blusa. Expuesto lo anterior, ratificamos lo dicho por las autoridades de Tlahuitoltepec en la ciudad de Oaxaca el 3 de junio de 2015, que Isabel Marant está cometiendo un plagio porque la colección Etoile Primavera-Verano 2015 tiene el patrón gráfico propio de la blusa de Tlahuitoltepec. Denunciamos públicamente el plagio que comete la empresa francesa Antic Batik en una serie de productos en su línea Barta, fabricados en la India y que según ellos son creaciones originales de su directora Gabriela Cortese. Exigimos a Isabel Marant y a Gabriela Cortese, directora de la empresa con el mismo nombre y de la empresa Antic Batik respectivamente, se presenten personalmente en la comunidad de Tlahuitoltepec para que se den cuenta de la vida de la comunidad y el uso de la blusa, expongan las razones por las que plagiaron el diseño, ofrezcan disculpa pública y se pronuncien en favor de la necesidad implazable
de la instrumentación de mecanismos de protección en el nivel nacional e internacional a la propiedad colectiva de los bienes tangibles e intangibles de las comunidades y pueblos indígenas. Consideramos que aceptar la propuesta tanto del gobierno federal y estatal a través de la Sedesol y la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca respecto de la disposición de Isabel Marán de apoyar un proyecto que tenga como finalidad impulsar y desarrollar la confección de la prenda tradicional comunitaria o algún otro proyecto que contribuya al desarrollo económico y social de la misma, lejos de avanzar en la concreción de la legislación que proteja la propiedad colectiva de los bienes tangibles e intangibles de las comunidades y pueblos indígenas, estaríamos legitimando el acto del plagio, no solamente de la blusa de Tlautoltepec, sino de todos los bienes colectivos de las comunidades indígenas del país. Expresamos nuestra indignación, lo dicho por la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, publicado en el periódico La Jornada el 10 de junio del presente año, en los siguientes términos. En los casos en los que se ha acusado a marcas o diseñadores extranjeros de copiar íconos de prendas típicas, las etnias han sido las que han otorgado el permiso para hacerlo. El caso de Oaxaca no es como se comentó en los medios, pues la comunidad autorizó reproducirlos y obtuvo un beneficio económico. Si bien la CDI, a través de la Dirección General de Comunicación Social, ha efectuado mediante oficio la aclaración a las autoridades municipales de esta comunidad de que la directora no se refería a la blusa de Tlahuitoltepec, solicitamos que la aclaración la haga de manera pública, porque Tlahuitoltepec no es la única comunidad afectada por el mensaje. Solicitamos a los integrantes de la Cámara de Diputados de la 63ª legislatura tengan a bien abstenerse de analizar y aprobar cualquier iniciativa de ley que haya sido presentado hasta ahora en lo referente a la protección de la propiedad colectiva de los bienes tangibles e intangibles de las comunidades y pueblos indígenas, en tanto no se presente una iniciativa de ley construida desde las comunidades y pueblos indígenas. Hasta el momento tenemos conocimiento de que se está trabajando 2 iniciativas de ley respecto de la protección de la propiedad colectiva de las comunidades y pueblos indígenas. Una presentada por la diputada Karina Barón, misma que se encuentra en proyecto en la Cámara de Diputados, y la otra iniciativa la está trabajando la CDI, que fue anunciada por su directora general en la misma nota periodística antes referida. En dicha nota, la directora expresa: en la elaboración de la iniciativa, la CDI trabaja con investigadores de la UNAM. También participarán funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Economía y Educación Pública, así como de la Presidencia de la República y del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Como se puede apreciar, en la iniciativa de ley participan diversas instituciones gubernamentales, menos las comunidades y pueblos indígenas de quienes se trata. En ejercicio de la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, proponemos la construcción de una iniciativa de ley con base en los principios que rigen la vida comunitaria y en cumplimiento a la consulta libre, previa e informada prevista por el convenio número 169 de la OIT y conforme a los procedimientos que determinen las comunidades participantes. Invitamos a las comunidades y pueblos indígenas, a las organizaciones comunitarias y civiles, a los académicos e intelectuales, sumarse a la reivindicación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, a la protección de la propiedad colectiva de los bienes tangibles e intangibles de los mismos pueblos y a manifestarse para que se detenga la producción de la blusa típica de Tlautoltepec bajo la firma de las empresas Isabel Marán y Antic Batik. Tlautoltepec, Mije, Oaxaca, 1 de junio del año 2016. Gracias.